ahora sí. Profesor y compañeros, tengan un buen día. En el presente trabajo, vamos a exponer el informe con respecto a las ecuaciones diferenciales ordinarias, para el cual hemos trabajado Corobo Suárez, Christopher Adrián, Barrientos Medina, Joaquín Jesús, Tinta Quispe, John Winder, Loaiza Monge, Marco Antonio. Bien, vamos a empezar con la introducción. Bien, tenemos que por entendido que una ecuación diferencial es una ecuación que involucra derivadas de una función desconocida de una o más variables. Si la función es desconocida, depende solo de una variable, la ecuación se llama una ecuación diferencial ordinaria. Sin embargo, si la función desconocida depende de más de una variable, se le conoce como una ecuación diferencial parcial. Eh, en este informe vamos a precisar en algunos aspectos con respecto a al estudio que hemos realizado. Vamos a presentar algunos ítems como la clasificación, métodos de solución, conceptos, aplicaciones y al final algunas conclusiones a la cual hemos llegado en conjunto. En el estudio de estas ecuaciones diferenciales, en los últimos 3 siglos, se logró llamar la atención de los matemáticos más ilustres del mundo. Sin embargo, a día de hoy esta materia aún sigue siendo un campo donde el cual se generan muchas cuestiones. Seguimos con el concepto. Ya, yo voy a proseguir con el concepto sobre el tema de la BR. Bueno, las ecuaciones diferenciales son ecuaciones que contienen, como lo había dicho mi compañero, derivadas de una función desconocida. Estas funciones juegan un papel fundamental en muchas ramas de la matemáticas y la física, ya que describen relaciones entre una función y sus derivadas. El concepto general de una ecuación diferencial implica encontrar la función desconocida que satisfaga la ecuación y las condiciones iniciales o de frontera, o de frontera dadas. Bueno, existen también diferentes tipos de ecuaciones diferenciales, como también lo había mencionado mi compañero, las ecuaciones diferenciales ordinarias, las ecuaciones en derivadas parciales, las ecuaciones en ecuaciones diferenciales ordinarias involucran una sola variable independiente, mientras que las ecuaciones derivadas parciales involucran múltiples variables independientes. Las ecuaciones diferenciales se utilizan para modelar y resolver problemas en diversos campos, como la física, la ingeniería, la economía, la biología, etcétera, a través de técnicas matemáticas y métodos numéricos. Es posible resolver estas ecuaciones y obtener soluciones que describan el comportamiento de los sistemas del estudio. Eh, en resumen, una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función desconocida con sus derivadas y su resolución es útil para comprender y predecir el comportamiento de diversos fenómenos y sistemas en ciencias y ingeniería. Eso sería todo respecto al concepto. Le paso a mi siguiente compañero para que explique sobre clasificación. Buenos días, docente. Yo voy a explicar sobre la clasificación. Como bien sabemos, como nuestro compañero también lo ha explicado, las ecuaciones diferenciales ordinarias van a contener una derivada o más con relación a una sola variable independiente. Y asimismo, las funciones que va a tener, sean una o varias, van a depender de la misma variable. Bueno, las ecuaciones diferenciales ordinarias se van a clasificar de la siguiente forma. Vamos a tener las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, las de segundo orden y las de orden superior. Bueno, iniciando, las ecuaciones de primer orden se pueden expresar de dos formas, de la forma implícita y explícita. La de forma implícita se va a dar de la siguiente, donde f de x, y derivada de y va a ser igual a cero. Y en el caso de que podamos despejar la derivada de y, vamos a tener la ecuación de la forma derivada de y va a ser igual a f de x y y. Esta va a ser la forma explícita. Bueno, y en el caso de que la forma sea explícita,
las ecuaciones diferenciales ordinarias van a ser siempre de grado 1, ¿no? Las EO de primer orden se van a clasificar en las siguientes. Ecuaciones diferenciales ordinarias separables que van a tener la siguiente forma, donde g de y por la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la función h de x. Las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden van a tener la siguiente forma. A sub 1 función de x por la derivada de y más a sub 0 función de x por la derivada de y va a ser igual a b de x, donde a sub 1, a sub 0 y b son funciones que solo dependen de la variable x. Y como tercera y última, vamos a tener las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden exactas, las cuales van a tener la siguiente forma, donde f de x y y por la derivada de y con relación a x, más la función de x y y va a ser igual a cero. Y se cumple esta función. Bueno, la segunda clasificación va a ser las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden, las cuales se van a expresar de la siguiente forma, donde a sub 2 por la segunda derivada de y más a sub 1 por la primera derivada de y más a sub 0 por y va a ser igual a función b de x. La ecuación, esta a su vez va a tener la ecuación lineal con coeficientes constantes, la cual va a tener la siguiente forma, donde a va a multiplicar a la derivada cuadrada de y con relación a dx al cuadrado más b por la derivada de y con relación a x, más c por y, donde va a ser igual a la función de x. Bueno, y como última clasificación vamos a tener las ecuaciones diferenciales de orden superior, la cual vas a tener la siguiente forma, donde a sub n por y a la n más a sub n menos 1 por y a la n menos 1, y así consiguientemente, donde a sub n va a ser una constante que va a depender de las raíces de la ecuación. Todo esto va a tener un resultado que va a ser la función de t, g con la función de t. Bueno, ahora le paso a mi siguiente compañero que va a explicar los métodos de solución. Bien. Siguiendo con los métodos de solución, como ya mencionó mi compañero, en la clasificación, eh, estos métodos de solución son aplicables para las distintas ecuaciones diferenciales. Eh, bueno, en primer lugar tenemos las ecuaciones separables. Aquí se tratan las ecuaciones en las que f depende de una manera no lineal de la variable dependiente y, que comúnmente se reescribe como x, como m de x y más n de x y, derivada de y con respecto a la derivada de x igual a cero, donde se establece que m de x y es igual a menos f de x y n de x y igual a 1. Si reemplazamos esto, nos da la ecuación que teníamos al inicio. Bien. Usando el ejemplo 1, en las ecuaciones separables, lo que se busca hacer es separar las variables que estén, por ejemplo, las x a un lado y las y a otro lado. En este primer ejemplo tenemos que la derivada de y sobre la derivada de x es igual a x al cuadrado menos 1 sobre y al cuadrado. Separando las variables, las y a la izquierda y las x al cuadrado. Posteriormente a esto vamos a integrar. Entonces nos queda la integral de 1 menos y al cuadrado derivada de y igual a la integral de x al cuadrado derivada de x, donde nos queda que y menos y al cubo entre 3 es igual a x al cubo entre 3 sobre 3. Y finalmente la solución sería x al cubo más 3y menos y al cubo. Yendo a un segundo ejemplo, eh, tenemos que la derivada de y es igual a la derivada de x igual a 3x al cuadrado más 4x más 2 sobre 2 menos 2y menos 2. La idea es la misma, separar las y a un lado y las x a un costado. Al hacer esto, vamos a integrar nuevamente y nos queda que y al cuadrado menos 2y es igual a x al cubo más 2x al cuadrado más 2x más c, donde se nos había dado un dato adicional que cuando x es 0, y es igual a menos 1. Entonces, reemplazando el dato, nos queda que la constante va a ser igual a 3. Y ya para ser más específicos en la resolución del ejercicio, podríamos reemplazar la constante c por el 3. Pasamos al siguiente método de solución. En este caso tenemos el factor integrante, donde tenemos la forma de derivada de y con respecto a la derivada de x más p de x por y igual a q de x. Para poder hallar este factor integrante, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Exponencial elevada a la integral de p de x por d de x. Tenemos un ejemplo.
tenemos x derivada de y sobre con respecto a la derivada de x más 2y igual a 3. Para tener la forma vamos a dividir a todo entre x y el factor integrante nos quedaría epsilon igual a la integral de 2 sobre x derivada de x. Al resolver esto nos va a quedar epsilon elevado a la 2 logaritmo natural de x igual a x al cuadrado. También vamos a utilizar un poco de derivadas, ya que tenemos la expresión de derivada de x al cuadrado por y. Haciendo la multiplicación de la propiedad de las derivadas, nos queda que 2xy más x al cuadrado derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a d a la derivada de x al cuadrado de y. Entonces nos queda que la derivada de x al cuadrado por y sobre derivada de x es igual a 3x por perdón, y la derivada de x al cuadrado por y es igual a 3x derivada de x. Y ahora vamos a integrar. Y al integrar tenemos que x al cuadrado por y es igual a 3x al cuadrado sobre 2 más c. La tercera forma sería el tercer método sería el de ecuaciones homogéneas. Tenemos la forma de m de xy derivada de x más nxy derivada de y igual a 0. Para resolverlas tenemos que seguir los siguientes pasos. Verificar la forma de la ecuación, verificar que sea homogénea, realizar cambios de variable, y igual a ux o x igual a uy. Vamos a utilizar el método de la separación de variables, que fue el primero que vimos. Y para finalizar, tendríamos que volver a la variable inicial. Tenemos el ejercicio x menos y derivada de x más x derivada de y igual a 0. Primero vamos a verificar que sean homogéneas. X menos y tienen grado 1 y x tiene también grado 1. Por lo tanto, verificamos que son homogéneas. Vamos a utilizar la sustitución de y igual a u sobre x, despejando y sobre x es igual a u. Y derivando todo esto nos queda d de y igual a u derivada de x más x derivada de u. Haciendo operaciones algebraicas y factorizando nos queda que x derivada de x más x al cuadrado derivada de u es igual a 0, donde x derivada de x es igual a menos x al cuadrado derivada de u. Al final volvemos a hacer algunas operaciones algebraicas y integramos con respecto a la derivada de x y a la derivada de u. Al final nos queda el logaritmo natural de x es igual a menos u más c. Y como habíamos planteado que u era igual a y sobre x, reemplazamos en u. El logaritmo natural de x es igual a menos y sobre x más c, donde el logaritmo natural de x menos c por x es igual a menos y. Finalmente nos queda que el logaritmo natural de x más xc es igual a y. Tenemos un ejemplo más. Tenemos la derivada de y con respecto a la derivada de x igual a y al cuadrado más 2xy sobre x al cuadrado. Bien. En este caso, vamos a... nos damos cuenta de que son homogéneas con grado al cuadrado. Haciendo algunas operaciones algebraicas, nos queda que la derivada de x con respecto a sobre x es igual a la derivada de u sobre u por u más 1. Siguiendo con las operaciones algebraicas, nos quedaría que 1 sobre x sería igual a 1 sobre u menos 1 sobre u más u. Al integrar todo esto nos queda el logaritmo natural de x más eso es igual al logaritmo natural de u menos el logaritmo natural de u más 1, donde nos queda que c por x es igual a u sobre u más 1. En las operaciones algebraicas también utilizamos algunos métodos como las fracciones parciales. Ya después reemplazando la u que habíamos planteado, que era igual a y sobre x, al final resolviendo toda esa ecuación nos queda y sobre y más x, y despejando y, nuestra respuesta sería c por x al cuadrado entre 1 menos cx. Pasamos a las aplicaciones. Bueno, continuando con las aplicaciones, el estudio de ecuaciones diferenciales es un campo extenso en matemáticas y puras y aplicada. En física y en la ingeniería, por ejemplo, en tanto el movimiento celeste como el diseño de un puente, o
interacción entre las neuronas. Las ecuaciones diferenciales que se plantean para resolver problemas de la vida real no necesariamente son resoluciones directamente, es decir, sus soluciones no tienen una expresión en forma cerrada. Cuando sucede esto, la solución se puede aproximar usando métodos numéricos. Muchas leyes de física y química se formalizan con ecuaciones diferenciales. En biología y economía, las ecuaciones diferenciales se utilizan para el método de comportamiento de sistemas de complejos. La teoría de matemática de la ecuación diferencial se desarrolla inicialmente con las ciencias donde la ecuación se origina, donde se encontraban resultados para las aplicaciones. Sin embargo, algunas veces se originaban problemas diversos en el campo científico distintos, de los cuales resultaban ecuaciones diferenciales idénticas. Esto sucede porque detrás de la teoría matemática de las ecuaciones puede verse principios unificados detrás de los fenómenos. Como por ejemplo, si considera la propagación de la luz y el sonido en la atmósfera y de la onda sobre la superficie de un ataque. Todos estos fenómenos pueden describirse con la misma ecuación en derivadas parciales de segundo orden, la cual ecuación de onda nos permite pensar a la luz y al sonido como forma de onda, en forma similar a las ondas en el agua. La conducción de calor, la teoría que fue desarrollada por José Ford, está gobernada por otra ecuación derivadas parciales de segundo orden, la ecuación de calor. Entonces, eh, tenemos dos ejemplos, aplicaciones en física y aplicaciones en química. Y entonces, en aplicaciones en física tenemos un física como ley de Newton, ¿no? Es la ecuación 1, donde m es la masa de partícula. UT es la función desconocida. Describo la posición de una partícula sobre la cual actúa una fuerza F, que depende del tiempo de la posición de la partícula en un instante del tiempo y de la velocidad de la partícula. Si deseamos un determinado movimiento de la partícula, entonces es necesaria determinar la función U y T, que satisface la ecuación 1. Y ahora, ecuación 2. Ahora, como la masa y la gravedad no dependen del tiempo t, entonces podemos integrar dos veces con respecto al tiempo. Entonces, tenemos donde K1 y el K2 son constantes reales. La ecuación mostrando en 3 la solución general de la ecuación 2. Ahora, si queremos determinar la solución completamente, se necesitan especificar las conexiones, es decir, la posición de la velocidad de la partícula en algún instante del tiempo. Con ello podríamos determinar los valores de la constante K1 y K2 para dar la solución única al problema planteado. Tenemos en aplicación en química. Una reacción química en segundo orden implica la interacción colisión de una molécula de una sustancia P con una molécula de una sustancia Q para producir una molécula de una nueva sustancia X. Tenemos P más Q es igual a X, ¿no? Lo cual es la notación usual. Suponga que P y Q son las concentraciones iniciales de las sustancias y P y Q respectivamente, y sea X y T. La concentración de X en ese instante T, entonces tenemos P menos X por T y Q menos X por T. Son las concentraciones P y Q en el instante T. Ahora procediendo a la ecuación diferencial, ¿no? Tenemos acá de X por T sobre dt, ¿no? En donde el alfa es una constante positiva. Continuando con, en conclusión, con nuestro compañero, le paso. Ya,
continuando con la exposición sobre conclusiones, voy a leer lo que cada compañero, cada integrante ha hecho sus conclusiones respecto a este tema. El primer compañero menciona que de acuerdo a los distintos métodos de solución, cada uno es de cierta forma aplicable en las distintas subclases de ecuaciones. La siguiente conclusión es la clasificación de las ecuaciones diferenciales ordinarias puede variar de manera considerable debido al amplio campo que manejan las ecuaciones en diferentes especialidades y ciencias. Es importante ser cuidadoso para tener mejores resultados. La última conclusión menciona que, en resumen, las ecuaciones diferenciales ordinarias son una herramienta esencial para modelar procesos dinámicos y predecir cómo cambiarán con el tiempo. La capacidad de resolver ecuaciones diferenciales en función de condiciones iniciales y parámetros es una herramienta valiosa en muchas áreas de la ciencia y la ingeniería. Eso sería todo, docente, respecto a nuestro ABR y la exposición que hemos hecho. Gracias.